Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros invitados, patrocinadores, especialmente a todos ustedes que están de manera virtual acompañándonos en este tercer foro de salud y bienestar de Marsh McLennan. Para nosotros es realmente un gusto poder presentarles a ustedes material, información, tendencias que puedan de alguna manera ser aplicables directamente en pro de la salud, en pro del bienestar, en pro de una cultura de autocuidado, de mayor productividad en las organizaciones y de mayor rentabilidad. Quiero agradecer a estos invitadazos de honor que hoy nos acompañan en este foro: Juan José Anduaga, Carlos Carreto, Lady Díaz y Gaby Ruiz, quienes van a estar compartiendo con todos nosotros temas bien interesantes sobre cuál es el camino por el que hoy estarán y deberán estar abordando los temas relacionados con salud y bienestar en las organizaciones. Quiero empezar con ustedes haciendo una reflexión, y esta reflexión va encaminada a esta primera diapositiva, a esta imagen que ven en su pantalla. Hoy la esperanza de vida en nuestro país anda alrededor de los 75, 76 años. Sin embargo, se ha documentado que de alguna manera el COVID pudo haber llegado a reducir la esperanza de vida de la población mexicana hasta en 4 años, lo cual nos sitúa 6 años por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que es justamente de 81 años. ¿Cuál es la reflexión que quiero yo dejar aquí? Hoy lo importante no es llegar a una edad avanzada. Hoy es muy importante llegar de una manera en la que podamos seguir manteniéndonos funcionales, que podamos seguir siendo incluso productivos. Y las organizaciones hoy tienen un papel muy importante para promover precisamente una cultura de salud y bienestar entre sus empleados. Si bien es cierto que la salud y el bienestar de alguna manera juega un papel importante desde la perspectiva individual, no es responsabilidad únicamente del individuo. Y aquí es donde justamente radica el tema que nos lleva a platicar con nuestros invitados. Hoy nos estamos enfrentando prácticamente a un envejecimiento de la población. Nos enfrentamos a cambios en las estructuras organizacionales, a la manera en que se tiene de trabajar. Nos enfrentamos, por supuesto, también a un problema de atención diferida, por ejemplo, derivado de la pandemia. Hoy tenemos ya casos muy particulares de personas que no recibieron tratamiento oportunamente, que no se diagnosticaron oportunamente. Hoy empezamos a ver precisamente estos temas. Y esto me lleva justamente a abrir el primer panel de preguntas a nuestros invitados. Quiero empezar contigo, Lady. Lady, en tu experiencia, ¿por dónde se debe abordar un programa integral de salud y bienestar, considerando toda esta gama de necesidades y características muy particulares? Ustedes como COF tienen una fuerza de trabajo muy característica, donde las diferentes bandas generacionales conviven en tiempo, espacio. ¿Cuáles son estos retos que hoy enfrentan las organizaciones? ¿Alguna buena práctica que desde COF pueda ser compartida para nuestra audiencia? Muchas gracias, Ariel. Bueno, COF, para quienes no conocen, es Coca-Cola FENSE, son las siglas que nos definen, y es un gran reto, pero no es imposible desarrollar y generar este tipo de iniciativas, programas. Existe una gran oferta y programas de bienestar que van en función también de las diversidades que existen de personas en las organizaciones, sobre todo estos nuevos grupos generacionales, aquellas necesidades que se buscan atender desde lo individual, pero también lo grupal. Muchas organizaciones, a partir de la pandemia, hay un estudio de Gartner que habla a final del 2020 y que se muestra en el 2021 sobre cómo las organizaciones empezaron a migrar de aquellos esquemas de salud en el trabajo y de salud ocupacional por temas de requerimientos legales y marcos normativos según los países donde operan las organizaciones.
A propósito de la pandemia, se vio que hay una necesidad más allá de poder hacer que nuestros colaboradores sientan mayor sentido de pertenencia, agradecimiento, de que puedan vivir en plenitud en sus empresas, y esto lleva a que se haga más énfasis en aquellos programas de salud mental, salud emocional, que también empecemos a hablar de finanzas saludables, de cómo construir una cultura del ahorro, construir un patrimonio, hablar de bienestar financiero. Y otro de los elementos que mostró Gartner en ese estudio bien interesante es acerca de comunidad en bienestar. Y algunas empresas hablan de comunidad en bienestar, de cómo es los temas de vida laboral, de relaciones interpersonales o conexiones sociales. Y algo que puedo conversar y compartir como buena práctica en Coca-Cola FEMSA y en el grupo FEMSA en general, que es una de las unidades de negocio de FEMSA, es que nosotros a partir de esto en el 2021 todo el equipo de salud ocupacional migramos a ser un área de salud y bienestar integral. No solamente focalizando nuestras acciones o los programas en los temas de salud en el trabajo, sino como empezamos como equipo multidisciplinario de recursos humanos a diseñar un modelo estratégico para la compañía, no solo como área de RH, como un socio estratégico del negocio, y definimos varios elementos conceptuales. Empezamos a integrar cuerpo físico, empezamos el concepto bien interesante de espiritualidad, pero no desde el dogma o las creencias religiosas, sino cómo hacemos que el colaborador viva su propósito de vida, viva en plenitud, conectando con lo que hace en el trabajo, y que esto a su vez pudiera generar también un sentido de pertenencia y de que genero valor a la compañía, entre otros elementos. Nosotros hicimos una integración de los programas de desarrollo social con el área de salud y bienestar, y FEMSA el año pasado como grupo decide homologar este modelo de bienestar integral, evolucionar y transformar nuestro programa de desarrollo social y voluntariado en conjunto con el área de salud ocupacional. Y para compartir a la audiencia como buena práctica, hoy día somos una estrategia de bienestar integral para la organización y las diferentes unidades de negocio del grupo FEMSA, donde desde el área de cultura, diversidad e inclusión, el área de salud y bienestar integral, desarrollo social, desarrollo laboral, generamos acciones, actividades y programas que apuntan a 5 dimensiones. La de cuerpo físico, bienestar psicológico y emocional, que están a cargo del área de salud y bienestar, todo el equipo médico. Bienestar financiero, en conjunto con el área de compensaciones y beneficios, porque ahora las organizaciones hacen una alineación entre los programas y las estrategias de bienestar integral con el paquete de beneficios que te ofrezco. También según tu ciclo de vida del colaborador, dependiendo de tu momento de vida, qué te aplica o qué te funciona más de estos programas de bienestar, pero también del paquete de beneficios. Y otros 2 elementos importantes, que es vida laboral y conexiones sociales. Esto habla de relaciones interpersonales, de impactar no solamente al colaborador, sino también a su familia y a las comunidades donde operamos. Bien interesante, Lady, muchísimas gracias por este mensaje. Tocas un punto bien importante. Hoy hay dos temas que toda la gente debe tener en mente cuando hablamos de bienestar en las organizaciones. El primero es que justo hablamos de un bienestar organizacional, un bienestar empresarial. Las organizaciones deben ser consideradas como entes vivos, déjenme decirlo de alguna manera. Hoy nos hemos enfocado tradicionalmente a los modelos de bienestar orientados 100% al individuo. Y eso no es así. Hoy existen muchísimos otros determinantes de carácter social, ambiental, económico, incluso político. Estas variables que se enmarcan dentro de esta estrategia de ESG, que estaremos hablando más tarde, y que es uno de los pilares más importantes hoy de sostenibilidad para las organizaciones. Cuando hablamos de esta S en la parte social, justo entra este tema del que tú hablabas, Lady, donde tenemos que ver todos los ángulos y todas las aristas que impactan finalmente el bienestar de los colaboradores. Y retomo un poco de cuál es el escenario para pasar con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el escenario que hoy nos estamos enfrentando en términos generales en la población mexicana? Ya decíamos que hay un envejecimiento de la fuerza laboral, que hay diagnósticos o tratamientos diferidos que vienen derivados de la pandemia, pero hoy tenemos un problema también muy importante relacionado con las enfermedades metabólicas. Tenemos un problema serio relacionado con el sobrepeso, con la obesidad, con la diabetes, con la hipertensión. Hoy sabemos que hay una pérdida de años productivos por incapacidad de manera importante en las organizaciones.
Hay costos, decíamos también, costos directos e indirectos que no se están conteniendo derivados de la salud o de una mala gestión del bienestar de los empleados. Y aquí voy a entrar al tema con ustedes, Carlos y Juan. Hoy hay una falta de mapeo de las condiciones de salud de la población trabajadora. Hoy hacemos un trabajo maravilloso a veces en las organizaciones identificando factores de riesgo relacionados con la exposición como tal laboral. Ruido, temperaturas altas, bajas, vibraciones, sustancias químicas, etcétera. Pero ¿cuántos de ustedes, y esta es una pregunta también hacia nuestra audiencia, cuántos de ustedes en sus organizaciones han hecho una evaluación 360 de los estilos de vida, de las condiciones particulares de salud, el tema de salud dental que ahorita nos vas a platicar, Juan, que es un problema grave que tenemos en México? No hay cultura del cuidado de la salud bucal. Y otro tema bien interesante, Carlos, la digitalización acelerada. Hoy lo dirás tú más adelante, hemos avanzado de manera importante en digitalización y sobre todo en la posibilidad de tener acceso a salud a través de estos medios. Y quiero entonces preguntarte, Juan, en cuanto a prevención y atención temprana, ¿cuál es el panorama actual que enfrenta la sociedad mexicana cuando hablamos de salud mental? Y cómo ustedes desde Dentalia han podido hacer ejercicios donde se pueda capitalizar esta inversión inteligente en salud bucal de los colaboradores. Pues bueno, de antemano muchísimas gracias y abro mucho este espacio a este gran foro y felicitarlos por este tercer gran foro de salud y bienestar. Y cuando hablamos de bienestar no podemos disasociar salud, ¿no? O sea, la base del bienestar radica en la salud del individuo, ¿no? Una persona que no tiene salud difícilmente va a llegar a encontrar ese balance, ese bienestar. Y cuando hablamos de salud, no podemos disasociar la salud bucal de las personas. Por ahí entra el marco de infecciones, ¿no? Pero ese es uno de los principales retos, ¿no? Y es algo que no se conoce, ¿no? Hoy en México somos un país que a veces tenemos unos récords de salud que no nos gustaría tener, ¿no? Y en eso entra la salud dental. El 95% de la gente tiene una enfermedad, tiene una caries, tiene el 57% una enfermedad de encías. ¿Y esto a qué se debe, no? O sea, porque dices, oye, la salud, ¿no? Se va generando un hábito de salud. Pues se debe principalmente a dos temas. Uno es claramente los hábitos de salud. Cuando no hay un esquema de generación de hábitos, es difícil prevenir y restaurar tu salud de una manera mucho más eficiente. Y por otro lado, las razones socioculturales. Estos son los dos grandes factores que hoy en México nos tienen en un estado de salud bucal pues realmente alarmante, ¿no? Y lo primero que yo quisiera compartirle a la audiencia es que no disasociemos la salud. El mexicano dice, bueno, como tengo muchos dientes, piensa que los dientes es su salud y a partir de ahí relaciona que al tener muchos pues puede perder varios, ¿no? Y yo creo que ese es el principal error, ¿no? El sistema digestivo empieza por la boca, entonces claramente el foco principal y la correlación que tiene con muchas más otras enfermedades. Un paciente diabético con los índices de diabetes que tenemos en México, pues el nivel de tratamiento dental es importantísimo. Entonces, eso además impacta mucho en las organizaciones, ¿no? Tú hablabas ahorita de qué responsabilidad. Nosotros creemos que las organizaciones tienen una responsabilidad social. Totalmente. Antes, cuando hablábamos de beneficios, hablábamos solo de competitividad. Y ahora realmente los individuos están buscando que su organización les genere un bienestar social, ¿no? Y eso es lo que están buscando. Y claramente, si hablamos de bienestar social, el impacto de los niveles de enfermedad que acabamos de platicar, pues tiene un impacto primero en la productividad. No está comprobado que el índice de productividad baja, pero ya estamos acostumbrados, como todos estamos enfermos, ya estamos acostumbrados a ser improductivos en un 15-20%. Los índices de ausentismo son altos, ¿no? Y los niveles de reemplazo por esto son de verdad alarmantes, ¿no? Entonces, claramente, pues dentro del panorama, en resumen, te podría decir, hay una gran oportunidad de impactar en salud desde el punto de vista de responsabilidad empresarial y claramente hay que empezar por todos los marcos. Ahorita que hablábamos de integralidad, creo que la integralidad es no disasociar, en algún momento hablamos de médicos ocupacionales, pero cuando hablamos de
dentistas ocupacionales dentro de las organizaciones, ¿no? Sí. Y es hacia donde tenemos que llegar. Es un punto bien interesante, ¿no? Porque tú has ahora comentado dos cosas que me gustaría a mí recalcar. Una, que estamos acostumbrados a normalizar la enfermedad. Lo vamos a ver más adelante. Tú puedes preguntarle a alguien, oye, ¿qué tanto te duele la espalda al final de tu jornada? ¿O qué tan estresado terminaste al nivel de tu jornada? Y la respuesta, no me van a dejar mentir los que nos están viendo y escuchando, a veces es lo normal. Sí. No, Siempre. no, pues lo de siempre, ¿no? Lo acostumbrado. No debemos normalizar la enfermedad, ¿no? Decías otro punto, también hablar de salud no solamente es eso, la misma OMS lo dice, no es hablar de ausencia de enfermedad, es promover de manera integral el bienestar en todas las esferas, y hoy las organizaciones deben de ser conscientes de esto. Quiero pasar al tema de digitalización. Hoy es un boom la digitalización, Carlos. Hoy estamos yéndonos ya incluso al otro extremo en algunos casos. Ya vemos, por ejemplo, datos muy interesantes de tecnoestrés en la población trabajadora, problemas relacionados, ¿sí?, con el texteo a nivel musculoesquelético, vemos fatiga digital, pero también vemos una necesidad de parte de la sociedad de tener acceso a recursos digitales que cubran una serie de necesidades tanto de ellos como de sus familias. Y aquí me gustaría saber en qué momento nos encontramos en lo que se refiere, Charlie, al acceso digital de salud. ¿Cuál es la tendencia actual sobre las preferencias de los empleados para administrar su salud y su bienestar desde aplicaciones o plataformas digitales? De antemano, Ariel, agradezco mucho la invitación y agradezco a las personas que nos están acompañando. Es un gusto compartir estos momentos. Ahora, enfocándome en las dos consultas, lo primero, ¿en qué momento nos encontramos en términos de digitalización para acceder a salud? Nos encontramos en un mercado, en una etapa súper fértil, ¿sí? Donde hoy la pandemia nos dejó una digitalización acelerada. Ganamos de 3 a 5 años de digitalización. Estamos viviendo el 2026 o 2027 en términos de digitalización, donde muchos usuarios que no estaban proyectados a hacer primeras compras en línea lo hicieron, comenzaron a consumir servicios de entretenimiento, de educación y de otras índoles. Salud fue una de ellas obligada. Las personas de algo que era por muchos impensado, de consultar a un médico vía una plataforma por videoconsulta, empezó a hacer porque no hacía sentido ir a un hospital para contagiarse de algo. Quiero conectar esto con que esto provocó que viejos paradigmas se rompieran y nacieran otros, ¿sí? Es un círculo súper normal este loop, y esto provoca que los nuevos paradigmas, junto con la digitalización acelerada, estén impulsándonos de manera abrupta a consumir más y más. El crecimiento de la tecnología no es lineal, es exponencial. En Singularity University lo plantean de esa manera, y entonces estamos viendo que estamos en una etapa de crecimiento completamente vertical, ¿sí? Por lo que esperamos que más usuarios comiencen a consultar y acceder a servicios de salud vía plataformas digitales. Ahora, ¿cómo administran los usuarios el acceso a la salud, los colaboradores, las personas hoy? Te diría que un factor que engloba cómo se accede a estos servicios es portabilidad. Hoy estamos con 112 millones de smartphones en la población mexicana. No necesariamente esto está repartido equitativamente, pero un 70%, 65% de la población de México tiene smartphones. Hoy alrededor de 97 millones de personas tienen acceso a Internet, y la costumbre de consumo cambió. Entonces, la tendencia para acceder a servicios de salud hoy es a través de dispositivos móviles, cosa que hace que la salud sea conveniente, sea accesible para todas las personas en términos de tiempo y en términos monetarios. Sí, hoy podemos empezar a pensar en democratizar acceso a salud. Hoy podemos empezar a pensar que un colaborador que probablemente está apenas arriba de un salario mínimo pueda acceder a atención médica inmediata con un cardiólogo, con un dermatólogo, claro, y eso provoque un impacto positivo hacia las organizaciones y la persona. Interesante, definitivamente nos tenemos que subir al tren de la digitalización de una manera muy
muy prudente, muy sensible, ¿no? Yo a veces también digo, híjole, a veces ves tanto como cuando vas a una heladería y ves chorrocientos sabores y al final de cuentas acabas eligiendo de lo que siempre elegiste desde que tenías 3 años, ¿no? Sí, vainilla, ¿no? Y es un nivel de saturación. Entonces, también hay que ser muy objetivos con lo que el empleado valora, con lo que el empleado necesita. Y aquí entra mucho el tema que hemos hablado, hay que escuchar al empleado, hay que saber qué es lo que realmente él ve de valor como beneficios. En Marsh McLennan tenemos encuestas, estudios súper interesantes relacionados con todo esto, como People Risk, como Reinventando Beneficios. Tenemos el benchmark, Gaby, más grande del mercado que se hace cada año, que por cierto próximamente también estarán ustedes siendo invitados a participar en él. Una encuesta donde evaluamos precisamente las percepciones de los empleados respecto a los beneficios que otorgan sus empleadores. Recientemente ya hablaba Ricardo Almeida de Health on Demand, un estudio súper profundo donde se evalúan a más de 17,000 empleados en todo el mundo, más de 16 mercados, prácticamente participa Europa, Asia, Latinoamérica, muy completo, muy nutrido. Y habla precisamente de la importancia de tener beneficios variados, beneficios atractivos. Y aquí voy a ir contigo, Gaby. ¿Cómo se integran estas necesidades que hemos hablado? ¿Cómo integrar hoy lo que yo como generación X, como generación millennial o como ejecutivo o mando medio requiero satisfacer en temas de bienestar y salud? ¿Cómo generar una oferta de beneficios atractivos que al mismo tiempo sean diversos e incluyentes? ¿Y cuál es el impacto precisamente de tener esta oferta de beneficios variada, de beneficios flexibles en una organización? Muchas gracias, Ariel. Estoy muy contenta de estar aquí y creo que acabas de tocar un punto clave, que es la necesidad de los colaboradores. Hoy en día no hay forma de ofrecer un programa de beneficios que sea atractivo si no conocemos cuáles son las necesidades de nuestros colaboradores. Incluso en nuestra encuesta de beneficios 2022, el 68% de las empresas decían, oye, mi reto más importante el día de hoy es entender a mi fuerza laboral, ¿no? ¿Qué debo hacer para que ellos se sientan bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues justo conocer nuestra población, conocerla en todos los sentidos, ¿no? 360. ¿Cuáles son las edades? ¿Cuáles son las generaciones que están conviviendo? Porque ya hablábamos que hay hasta 5 diferentes generaciones conviviendo en una misma organización, ¿no? Cuáles son el núcleo familiar de nuestros colaboradores, saber también si tenemos riesgos latentes que podamos atacar de manera directa. ¿Y cómo vamos a hacer para conocer así a la población? Bueno, pues análisis profundo, algunas encuestas hay que hacer, también algunos focus group, y no menos importante, de hecho creo que es lo más relevante, tenemos que hacernos de líderes que estén comprometidos y que estén cerca de la gente, ¿no? Ya tenemos que olvidarnos de esa barrera que existía antes en donde yo soy el jefe, no hablo con los de abajo. No, eso ya no puede existir. Debemos estar cerca de la gente, debemos acompañarlos. Entonces, entendiendo cuáles son estas necesidades, vamos a estar en capacidad de adaptar nuestro programa de beneficios a estas necesidades. ¿Y por qué digo adaptar? Porque la realidad es que hoy en día el 99% de las empresas cuenta con un programa de beneficios, ¿no? No importa si tienen 3 beneficios, 5, 10, o si tienen 10 años con el programa o 2. Lo importante y lo relevante de esto es no quedarnos ahí, ¿no? Entender cuál es el entorno que se está viviendo, entender estas necesidades y avanzar para proveer beneficios que sean realmente valorados por la fuerza laboral. Y preguntabas, oye, ¿esto cómo va a impactar, no? Va a impactar de manera positiva, definitivamente. Vas a tener a tus colaboradores contentos y está comprobado que esto pues genera una mayor productividad. Justo en el Health on Demand decían que incluir beneficios que estén relacionados con salud y bienestar hace que los colaboradores se sientan protegidos, se sientan seguros y valorados por la organización. Totalmente, creo que estamos todos de acuerdo y yo esperaría que este viejo paradigma, hablabas, por ejemplo, Carlos, tú también un poco, Juan, de cómo tenemos que ir rompiendo viejos paradigmas y generando nuevos paradigmas en este loop muy social, muy normal. Hoy ya no podemos ver la salud, la seguridad o el bienestar de un empleado como un gasto.
debe ser una inversión inteligente y debe de ser además algo que esté alineado con indicadores relacionados a la productividad, a la rentabilidad, que sea dentro de un ecosistema integral multidisciplinario y multidepartamental. Ya hablabas tú, por ejemplo, Lady, y decías, a ver, nosotros hemos desarrollado 5 áreas muy importantes, que por cierto hay una pregunta de nuestra audiencia, Lady, y quisiera que les repitieras cuáles son esos cinco campos, esas 5 esferas que han desarrollado en COF fuertemente. ¿Nos podrías comentar cuáles son? Sí, nosotros homologamos como Grupo FENSA con todas las unidades de negocio. Habíamos partido en un inicio Coca-Cola FENSA hablando de los elementos de cuerpo físico, bienestar psicológico, el tema de espiritualidad, pero desde el punto de vista de propósito de vida, vivir en plenitud, de los temas sociales y laborales. Ya con este nuevo modelo de bienestar integral que viene desde el corporativo de FENSA para cada una de las unidades de negocio, definimos 5 dimensiones y hay una participación multidisciplinaria del equipo de recursos humanos como habilitador o como socio estratégico del negocio para poder cascadearlo, ¿no?, en todos los líderes, empezando por el líder consciente en bienestar, y son el cuerpo físico, el bienestar psicológico y emocional, el bienestar financiero, la vida laboral y las conexiones sociales. Esas son las 5 dimensiones en las que estamos ahora definiendo la estrategia de bienestar integral para todo el Grupo FENSA. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Lady. Esperamos haber atendido esta pregunta de nuestra audiencia. Y bueno, ahora regreso un poco a platicar con ustedes. Gaby ya adelantaba sobre Health on Demand. Yo les platicaba un poquito de algunos resultados de esta encuesta que llevamos a cabo durante este año. Y precisamente, Gaby, tú hablabas de cuál es el impacto que tiene el ofrecer ciertos programas o programas integrales con beneficios variados, y parte de los resultados que vamos a ver a continuación refuerzan justamente este punto. Decíamos en el estudio a nivel global y a nivel América Latina, me voy a enfocar en datos particularmente de América Latina, pero preguntábamos cuál era la percepción de los empleados sobre esta sensación que había de que el empleador se preocupaba genuinamente por su salud y su bienestar. Y es bien interesante ver que el 61% de los empleados a nivel Latinoamérica dice que efectivamente su empleador se preocupa de manera genuina por su salud y su bienestar. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Hay un gap que cerrar, porque todavía hay pasos importantes que dar para poder lograr un mayor nivel de participación. Otro dato bien importante, bien interesante. Veíamos por ahí también, Gaby, hablábamos de esta brecha entre cómo se siente el colaborador, cómo valora los beneficios que le da su empleador, cómo vive su trabajo. Y aquí hay un dato bien interesante. Cuando preguntamos precisamente a los empleados sobre cómo están trabajando, ¿no? Decíamos, hay que preguntarle al empleado, hay que acercarse. Voy a compartirles 2 datos bien importantes de este gráfico. No me voy a detener a detalle como tal, pero uno de ellos decía que el año pasado o en el año laboral anterior estuve trabajando aunque no me sentía bien. Interesante ver que a nivel Latinoamérica el 61% de la gente que le preguntamos nos dijo, yo no me sentía bien trabajando el año pasado, 2022, ni física ni mentalmente. Otro dato bien interesante que vale muchísimo la pena reforzar es esta última pregunta que dice, me siento estresado en mi vida cotidiana. Quiero que vean nada más el resultado. A nivel Latinoamérica, el 48% de los empleados dice sentirse estresado diariamente. Hoy hay un área de oportunidad también bien importante en el tema o en los temas relacionados con la salud mental de los colaboradores. Otro punto importante que también hablábamos, Gaby, mientras más beneficios recibe un colaborador, es más probable que se sienta pleno, que prospera precisamente en su rol. Y veamos aquí en este gráfico, por ejemplo, cuando se les pregunta a los colaboradores cómo es que se sienten dependiendo del número precisamente de niveles
de beneficios que le otorga su empleador, hay datos bien interesantes, ¿no? No es rock science, es simplemente entender que entre más beneficios de alto impacto se ofrezcan, mayor tasas de productividad, de rentabilidad, de engagement, ¿ok? Hoy gran parte, por ejemplo, de la gran renuncia que se dio en meses anteriores estaba relacionada precisamente con este tema, ¿no? Que no había una sensación de que el empleador se preocupara genuinamente por el empleado. Tenemos retos generacionales, ¿ok? Aquí vemos, la generación Z en este estudio forma la masa crítica o la masa más importante de empleados dentro de las organizaciones. ¿Qué estamos haciendo para subirlos a formar parte de sus beneficios en esta oferta de la que tú hablabas de beneficios flexibles? Lady, tú hablabas justamente de cómo atender los 5 pilares de manera objetiva, cómo llevar recursos digitales, cómo promover nuevas iniciativas de cuidado a la salud. Otro punto bien interesante y que a lo mejor teníamos olvidado en las organizaciones era el relacionado con los cuidadores o los caregivers, ¿sí? Hoy nos dimos cuenta y detectamos que en las organizaciones tenemos muchísima gente que es responsable de otras personas, ¿sí? ¿Qué beneficios estamos brindando para atender las necesidades particulares de esta población? Y esto, pues finalmente nos pone en un reto bien interesante. Y el reto es que hoy las organizaciones no solamente pueden y deben ver los temas relacionados con el bienestar desde el punto de vista individual. Hoy tenemos que atender temas relacionados con género. La mujer ha sido la más impactada por la pandemia en términos generales. Eso es una realidad, ¿ok? Tenemos que considerar diversidad, equidad, inclusión. Tenemos que considerar cómo involucrar, Lady, en este aspecto social al colaborador en una participación sobre el cuidado de comunidades, del medio ambiente, salud digital, justicia social, cómo la estabilidad geopolítica también afecta en el bienestar. Es decir, hoy hay retos muy interesantes. Y esto, bueno, me lleva al siguiente bloque de preguntas. Lady, tomando como base estos datos, ¿cuál ha sido el rol y el nivel de involucramiento de los líderes en COF al momento de escuchar estas necesidades? ¿Y cómo esto ha sido una piedra crucial o una pieza clave para definir las estrategias de bienestar en la organización? Una pregunta bastante compleja. No es un secreto que para todos los profesionales que trabajamos en el área de recursos humanos, pero en particular con los programas de salud y bienestar, lo que no te lleva al resultado pues no es prioritario, ¿no? Entonces creo que la pandemia fue fundamental para invitar a nuestros líderes a entender de que dentro del top de conversaciones con sus equipos de trabajo tenemos que hablar de bienestar, por un lado. Por otro lado, las tendencias de migrar a programas integrales de bienestar y no solo el cumplimiento legal de una atención médica o de desarrollar programas de salud en el trabajo, también ha ayudado y ha contribuido a este proceso de maduración y transformación de los líderes que queremos el día de hoy en las organizaciones. En nuestro caso, afortunadamente, la pandemia contribuyó, como hablabas del tema de salud digital, a dar pasos agigantados en estos líderes conscientes en bienestar y, por supuesto, nosotros como equipo de recursos humanos y desde el área de salud y bienestar hemos empezado a generar iniciativas, también en el área de capacitación y de formación de la organización, en estas escuelas de liderazgo, pero también en programas de líderes conscientes en bienestar integral. Es empezar a capacitar y habilitar a nuestros líderes de que salud no es igual a estar enfermo e ir al consultorio de la planta, del centro de distribución o de la oficina. Salud va más allá de una dolencia o padecimiento del cuerpo físico y también empezar a quitar estos estigmas de cuando un colaborador se acerca o el equipo médico a un líder y hablar de que tenemos casos de alteraciones psicoemocionales, ¿no? Antes el colaborador se sentía cohibido de decir es que yo estoy pasando por un proceso depresivo o una situación de un manejo de duelo que no he podido solucionar porque sentía que el líder o sus compañeros de trabajo podían también estigmatizarlo o hacerlo a un lado porque el pobrecito está pasando por una situación y necesita ir al psicólogo, entonces, bueno, no le demos mucha carga de trabajo, quizá no lo involucremos en tales actividades. El punto de todo esto es que en caso de Coca-Cola FEMSA hemos hecho acciones tangibles y medibles de poder empezar a hablar de temas de bienestar con dinámicas de cultura a través del área de cultura organizacional
organizacional, empezar a hablar de bienestar desde los líderes, desde el equipo directivo, en el cascadeo que corresponde hasta mandos medios o en el frontline. También hemos empezado a hacer programas, hicimos un piloto el año pasado en 3 de nuestras operaciones, este año vamos con 3 países más y el próximo año empezamos a hacer la cobertura total de este programa de líder consciente en bienestar. ¿Qué es bienestar? ¿Cómo se habla de bienestar con tu gente? Pero primero, ¿cómo vive el líder en bienestar y cómo lo proyecta en el estilo de trabajo en la organización? Si empezamos por los líderes, porque la gente lo tiene como necesidad, podemos cambiar todos estos estigmas sociales y estos paradigmas de que hablar de salud es igual a ir al doctor, cuando salud es un todo y es desde el punto de vista holístico el ayudar a que el colaborador viva en plenitud en la organización. Súper, súper. Dicen por ahí que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Así ¿no? es, modelar con el ejemplo. Y creo que un rol muy importante de los líderes es precisamente ser este role model hacia los empleados. Así es. Juan, cuando hablamos de salud dental, ¿cuál es el camino más apropiado para incluir esta variable, este concepto de bienestar dentro de los programas, hablando de salud dental, salud bucal, a los programas de beneficios? ¿Cuál es el trayecto por el que deben seguir las empresas? Pues mira, yo creo que esto tiene 3 grandes retos, ¿no? El primero es ser conscientes del estado de salud que tiene la población, ¿no? O sea, si desconocemos la necesidad que hay, entonces partimos de un grave error, ¿no? Si sabemos que hay una gran necesidad y entonces optamos un rol realmente responsable empresarialmente, entonces ya logramos el primer paso. El segundo es cómo hacerlo. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? En hacerlo exitoso, ¿no? Tomando algunos datos como la encuesta que tienen ustedes, el año pasado es sorprendente. El beneficio dental ha crecido en los últimos 4 años a niveles del 60%. El 60% de las organizaciones ya lo establecen. Ahí viene lo triste, ¿no? Pero esas personas que ya lo tienen, ¿no? El 50% desconoce quién lo utiliza. Entonces ahí es donde hay un gran reto. Hoy las organizaciones que ya han optado por ver en esto, en esta responsabilidad social, ahora es cómo hacerlo. Y el cómo, claramente, en un programa de cambio de cultura, de lo que sea, requiere un plan de despliegue constante y permanente, ¿no? No una feria de la salud aislada, ¿no? Este es un plan constante y permanente de comunicación, que lo que busca en el colaborador es concientizarlo, sensibilizarlo, y esto es a través de mucha difusión, ¿no? Entonces, esos son los 2 grandes retos, y el tercer gran reto es monitorearlo. Tú lo decías hace rato, cualquier programa que no está asociado al habilitador del negocio, de saber quién lo utiliza, dónde lo utiliza, cómo va, cuál es su estado de salud. Entonces yo te diría que esos son el camino. El camino es ser conscientes, ¿no? No desconocer. O sea, no podemos desconocer la necesidad de salud y lo asociado que está con la salud integral. Totalmente. Y la segunda es cómo hacerlo. Si ya tomaste una decisión hace algo de tiempo por otorgarle este beneficio a los colaboradores, entonces voltea a ver cómo lo haces. Lo que no podemos permitirnos es que si tomas esa decisión, el 50% no sepa cuál es el beneficio, cuál es el impacto, ¿no? Totalmente. Y de los que sí lo utilizan, pues no podemos decir, si todo mundo tiene que ir al dentista mínimo 2 veces al año, que estés satisfecho con que solo el 12% lo utilice. Eso te habla de que todavía no estás haciendo un programa eficiente, ¿no? Entonces creo que esos son los 2 grandes caminos. Empresas que todavía no ven esa oportunidad y las empresas que sí, que revisen la eficiencia de su programa. Totalmente. Carlos, brinquemos ahora justamente al tema digital, a la parte de tecnología. ¿Cómo se está anticipando la tecnología a atender estas necesidades y cómo equilibras esta parte humana con la digital dentro de un ecosistema atractivo y al mismo tiempo de alto impacto hacia los colaboradores? Escucho yo cada vez más a gente decir, ahora tenemos que empezar a aprender a humanizar la tecnología, ¿no? Entonces, pareciera chiste, ¿no? Pero es anécdota, es una realidad. Entonces, ¿hoy por dónde vamos en ese sentido? Yo me considero un optimista irracional por momentos, me salto la parte racional y quiero partir por la segunda pregunta, Ariel. Recordemos que la tecnología es creada por humanos, ¿sí?
Muchas veces en el ramo de emprendimiento, innovación, de desarrollo de soluciones digitales, escucho a los desarrolladores de soluciones decir, el cliente no sabe usar el producto. No es así, no sabemos desarrollar productos para que el usuario lo sepa usar. Entonces, partiendo de esta premisa, yo soy súper optimista en que los productos que están saliendo a mercado y las empresas que están siendo capaces de escalar geográficamente, de crecer, están tomando el reto de ir entendiendo al usuario, ir entendiendo la necesidad, los problemas, los dolores, y a partir de esos dolores y esas necesidades, centrar el desarrollo completo de la solución. Hay un error grave cuando empresas de tecnología salen a vender la plataforma. ¿Sí? En verdad se tiene que salir a vender por decirlo de alguna manera, de distribuirlo, la solución, el beneficio último que se genera a través de la tecnología. Entonces, hoy estamos en un punto en el que este mindset de desarrollar soluciones que impacten problemas reales es un estándar en mercado, y lo siguiente es la evolución de la tecnología. Hoy ChatGPT y otras cosas, inteligencia artificial y cosas buenas y malas, está haciendo en verdad una revolución en lo que está pasando, y también una vertical que a mí me tiene con mucha esperanza son devices. Hoy estamos hablando en verdad de salud on demand. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo un mundo en el que tenemos muchos dispositivos conectados a internet que nos permiten tener trazabilidad de lo que está sucediendo en salud, y si conectamos esta oportunidad que tenemos en mercado con diseñar soluciones centradas en el usuario para que se desarrollen problemas, estamos en un muy buen punto, Ariel. Totalmente de acuerdo. Gaby, ¿cuál es el escenario que enfrentan las organizaciones al momento de diseñar sus planes y programas de beneficios ante estos escenarios que hemos estado hablando? Mira, la realidad es que se van a enfrentar las organizaciones a diferentes retos, ¿no? Va a haber varias variables que van a estar jugando un papel importante. Uno de ellos definitivamente es el costo, ¿no? No podemos evadir el costo, ¿no? Y menos tomando en cuenta que la inflación médica privada dista mucho de la inflación del país, ¿no? En los últimos 3 años estamos hablando de 16-17% de inflación médica privada, y esto evidentemente tiene un impacto directo en índices de siniestralidad, en un incremento en la prima promedio, ¿no? Veíamos en los últimos 3 años ha crecido la prima promedio de estar de 6 a 7 mil pesos, ahorita ya está entre los 10 12 mil pesos. Entonces es un impacto fuerte, ¿no? No lo podemos perder de vista. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues estar monitoreando de manera constante cómo se está comportando nuestras pólizas de gastos médicos que tenemos, tener la capacidad de identificar a lo mejor si tenemos algún caso catastrófico, y no solo por el tema de la siniestralidad, sino también para ayudar al colaborador a que pueda optimizar su suma asegurada, ¿no? Estarlo acompañando. Esa es una de las variables. Otra cosa en la que se van a enfrentar las organizaciones, ya lo decías tú, es el tema de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? No es algo menor, ya existen muchas empresas con políticas de diversidad e inclusión, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Nuestros socios de negocio incluso ya están implementando ciertos beneficios, ¿no? Enfocados a estos grupos minoristas, por así llamarlos a lo mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como organización? Estar muy pendientes nuevamente de las necesidades de nuestros colaboradores, qué nuevos beneficios están saliendo, cómo los adaptamos a nuestro programa de beneficio actual. Obviamente que haga sentido, ¿no? No vamos a meter beneficios que no tengan ningún sentido. Hace 3 o 4 años, por ejemplo, no tenía sentido, a lo mejor, la telemedicina, ¿no? Ahorita hace todo el sentido tenerlo. O las plataformas estas de streaming de salud y bienestar, ¿no? Adicional, sabemos que el 92% de las empresas muestran un interés mayor o una preocupación mayor que en años anteriores por sus colaboradores. Entonces, muchas veces creeríamos que el hacer cambios en nuestro paquete de beneficios es carísimo, ¿no? Hay que hacer inversiones y demás. Y la realidad es que no. La realidad es que hoy las organizaciones lo están haciendo bien. Hay muchos beneficios que no requieren gran inversión, que son altamente valorados por los colaboradores. En Health on Demand hablábamos de los principales beneficios que están siendo hoy valorados, por ejemplo, son este apoyo para traslados y para alimentación, ¿no? El tener tiempo para tratar temas personales, el poder decidir en dónde y a qué hora voy a trabajar. Eso es súper valorado, no requiere gran inversión.
También que la empresa te dé herramientas para poder manejar tu bienestar financiero. Entonces, son varios los factores que van a jugar, no hay que perderlos de vista. Bien interesante, por ahí vamos a estar más adelante compartiéndoles incluso fechas de lanzamiento de Health on Demand. Por ahí estuvieron viendo algunos de estos beneficios que veían o eran más valorados por los empleados y otorgados por los empleadores. Van a tener toda esta información a detalle para que a partir de ahí puedan construir. Quiero cerrar este primer panel con la última ronda de preguntas. ¿Okay? Y empiezo nuevamente contigo, Lady. ¿Cuál ha sido la clave para alinear todos estos programas e iniciativas de salud y bienestar dentro de Coca-Cola con las necesidades actuales y diversidad de la población trabajadora? Creo que ha sido fundamental que como grupo FEMSA y como unidad de negocio como Coca-Cola FEMSA ya traíamos programas sólidos de salud ocupacional muy bien implementados con una gran cobertura en los 10 países donde operamos de servicios médicos ocupacionales, con una estrategia desde el punto de vista laboral para poder servir desde el punto de vista preventivo, de protección y promoción de la salud en el trabajo. Eso creo que es clave y ha sido fundamental y hay que destacarlo, ¿no? Y como mencionaba en mi intervención anterior, el tema de la pandemia vino a acelerar que esto que ya existía se robusteciera, se hiciera de manera integral y que fuera una estrategia de la organización. No es un plan de trabajo del business plan de la Dirección de Recursos Humanos o del área laboral de la compañía, es el modelo de bienestar integral de la organización. Y creo que los pasos que se han dado para lograr una alineación y una implementación exitosa de todas las actividades que se hacen ha sido porque no solamente vemos al colaborador como el trabajador en su puesto de trabajo, sino al colaborador que viene de una familia, de un núcleo familiar, independientemente de la estructura familiar que tengamos, y de la comunidad donde vive y donde operan nuestros centros de trabajo, ¿no? Acercando también los programas de desarrollo social, de voluntariado, estas acciones sociales para las diferentes causas que nosotros abarcamos, también da un sentido de pertenencia, un compromiso del colaborador y que agradece que no solamente la compañía se ocupa de la gestión de riesgos de salud en el trabajo, sino de cómo yo puedo vivir en plenitud, en bienestar, pero también llevarlo a mi familia y por qué no dejar la huella en la comunidad donde vivo. Súper interesante. Juan, Carlos y Gaby, 2 minutitos cada uno. Juan, de una manera sencilla, ¿cuál dirías que es el costo-beneficio de incluir estos programas de educación, prevención y promoción de la salud bucal dentro de las organizaciones? Pues mira, lo primero que hay que entender es que cuando abordas desde las organizaciones tienes que tener 2 vertientes. Una es la organización que busca, ¿no? Claramente la organización busca un bienestar como organización y por eso claramente siempre las organizaciones tienen un enfoque en la rentabilidad y tienes que impactar y ayudar en esa rentabilidad, porque si no, no es sustentable el modelo. Y por otro lado tienes al colaborador de esa organización, ¿no? O sea, entonces las 2 verticales tienen que impactar en sus beneficios. Si hablamos desde la compañía, ¿no? La compañía, pues claramente tiene un presupuesto, ¿no? Claro. Tiene cierta limitante y lo que debe de buscar es maximizar esa inversión en términos de bienestar. Entonces, lo primero que le debes de hacer a esa organización es realmente rentabilizable, que la inversión que haga en salud se materialice y tenga impacto a nivel de rentabilidad, de productividad, de eficiencia y de bienestar de la organización. ¿Y cuál es el costo para una organización, no? Un beneficio dental a veces se puede oír, podemos hablar del 0.028% del salario anualizado de un colaborador promedio de 13,000 pesos. O sea, cuando hablas del 0.02% y todos tienen la necesidad y todos debes de comprometerte a que lo utilicen, la verdad es que el costo-beneficio cara hacia la organización, pues tú puedes trasladar de cada peso casi 3 pesos en beneficio impactado al colaborador. Y si lo ves desde el punto de vista de la persona, lo veíamos en nuestro primer bloque, una de las principales razones por las que la gente no se atiende bucalmente es porque tiene un impacto económico. Ellos no van al dentista pensando que es caro, ¿no? Entonces, cuando la organización le provee un beneficio que ayuda en ese impacto económico, es completamente materializable la tangibilidad. Entonces, claramente el costo-beneficio va en esas 2 vertientes. Cara a la organización, pues el retorno de esa inversión es realmente muy, muy eficiente, ¿no?
porque todos deberían de utilizarlo, ¿no? Ya lo platicamos en el bloque anterior, la diferencia radica en el despliegue, ¿no? Y esto nos ha llevado inclusive a nosotros a ver que ya hay organizaciones que llevan 4 o 5 años en un programa de cambio de cultura dental que ya han logrado bajar los índices de enfermedad que tiene el país contra otro tipo de países. Es el tipo de información que le puedes otorgar a la organización para que sea comparable el nivel de impacto. Entonces, esas son las vertientes que se trabajan en un programa eficiente de salud dental. Súper interesante. Charlie, cuando hablamos de salud digital, podríamos imaginar múltiples escenarios. Sin embargo, en la actualidad, ¿cuáles son las barreras más importantes que podrían enfrentar los empleadores al querer acercar este tipo de beneficios a sus empleados y cómo podrían, de alguna manera sencilla, inmediata, abordarlas? A ver, yo creo que el principal reto, Ariel, es cultural. Estamos hablando en el primer bloque de que se rompieron viejos paradigmas y nacieron nuevos. Sin embargo, esto no está totalizado. Sigue existiendo un reto en que primero el decision maker, capital humano, que está velando por el bienestar de la población, de la organización, entienda lo que son las soluciones digitales para el beneficio de la salud. Claro. Y logrando esto después es ser capaces ahora de permear esto, hacer este cascadeo hacia los colaboradores. Porque ustedes comentaban que alguien por ahí me dijo que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y si tenemos un beneficio, se implementa, se hace un despliegue constante, perpetuo, pero la comunicación en algún punto falla, el beneficio no tiene tangibilización. Exactamente. Finalmente, Ariel, lo que te diría es que la mejor manera de implementar una de estas soluciones es acercándote con los expertos. Yo creo que algo que puede tener una curva de aprendizaje de 3-4 meses, costos en implementación, se puede solventar en 1 o 2 sesiones con profesionales que se dediquen a eso. Coincido contigo, busquemos expertos. Hoy hay una oferta inmensa, tratemos de ser muy selectivos. Gaby, ¿hacia dónde ves el futuro en la selección y elegibilidad de planes de salud, bienestar? ¿Y cómo podemos complementarlo a favor de una mejor calidad de vida, pero también en pro de una mayor productividad y rentabilidad en las organizaciones? Mira, me parece que el futuro definitivamente va hacia los beneficios flexibles y opcionales, ¿no? Es una realidad la que estamos viviendo, el crecimiento que ha tenido los programas de beneficios flexibles en los últimos años es impresionante. Contra el año pasado, 40%, contra hace 2 años, 53%. Entonces, hoy ya podemos hablar que es una tendencia el pasar de los beneficios tradicionales a los flexibles. Las razones son muy simples. Hoy todos estamos en diferentes momentos de vida. No es lo mismo el momento de vida en el que está Lady, en el que está Juan, ¿no? Todos estamos en momentos de vida distintos y eso nos lleva a tener distintas necesidades. Entonces, si hoy queremos poner en el centro de la organización a nuestra fuerza laboral, ¿por qué no darle la opción? ¿Por qué no darle la posibilidad de elegir? Oye, tienes este abanico de posibilidades que se ajusta mejor a tus necesidades de vida, ¿no? Entonces, los beneficios flexibles son de verdad, son muchas cosas en pro de la organización y del colaborador. Tienen la posibilidad de elegir, tienen la posibilidad de incluir gente que normalmente no tienen, ¿no? Como padres, suegros, hijos mayores de 25 años. Tienen la posibilidad de no desembolsar, ¿no? En una sola exhibición grandes cantidades de dinero, sino que te hacen el desembolso vía nómina. Y tiene impactos positivos para la organización. Hablábamos que el tema costo no siempre debe estar ahí y los planes de beneficios flexibles ayudan. Ahora, es muy importante mencionar lo siguiente. No es que yo diga hoy, mañana quiero tener plan de beneficios flexibles, ¿qué voy a meter? No. O sea, tenemos que hacer análisis de viabilidad, ¿no? Tenemos que ver qué beneficios son los que se adaptan mejor a tu población y que realmente van a impactar de manera positiva. Y esto unado, por supuesto, a lo que ya decías, Carlos, un tema de comunicación, ¿no? Para que esto sea. Oigan, pues muchísimas gracias. Ha sido de verdad muy enriquecedor. Gracias a todos los participantes. Juan, Dentalia, muchísimas gracias. Carlos Carreto, We Doctors Made Smart, muchísimas gracias. Coca-Cola FEMSA, Lady, por supuesto, un gusto haber conocido un poco más
Gaby Ruiz, nuestra experta en beneficios, muchísimas gracias. Gracias a todos nuevamente por habernos acompañado en este primer panel. No se vayan, quédense con nosotros. Tenemos paneles bien interesantes. Recuerden poner sus preguntas en el chat que tenemos destinado a ellos. Tenemos un grupo de expertos detrás contestándolo. Andrés, regreso contigo para que demos paso al segundo panel.